Hola, mi nombre es Sabrina Neyet Salas Al-Abbas, pertenezco a la Cátedra de Psicología Infanto-Juvenil, soy de la sección T1 y voy a hablarles acerca de cuáles son los elementos o componentes de una historia clínica y por supuesto hablar de la anamnesis y cuál es la diferencia entre los formatos de los informes psicológicos y las historias clínicas. Bien, en relación a los elementos que componen una historia clínica, bueno, como número 1 tenemos los datos generales, que son los nombres y apellidos, el sexo, la edad cronológica, la dirección, la ocupación y en el caso de los infantes también es necesario saber los datos de los progenitores, saber cuál es su nivel de instrucción, ocupación, religión, dirección, número de teléfono. Bien, como segundo punto tenemos el motivo de consulta, que es el por qué viene esta persona a consulta. En relación a la enfermedad actual es aquella, digamos que aquella alteración, aquella patología que podemos observar durante la entrevista clínica. Y en relación a la historia personal es donde evaluamos la etapa prenatal, la etapa perinatal y la etapa postnatal de este infante. Allí también tenemos que preguntar sobre su infancia, cómo ha sido el desenvolvimiento escolar, el desenvolvimiento social, cómo es la relación con las figuras de autoridad. La historia clínica es para descartar alguna anomalía o alguna enfermedad orgánica. Como punto número 5 tenemos la historia familiar, que es para conocer cuál es la dinámica familiar de este infante y esto lo confirmamos o lo comparamos con el genograma familiar, que es el gráfico que utilizamos para saber información más detallada sobre la familia de este paciente. También tenemos el examen mental, que es la evaluación donde podemos estudiar cuál es la presentación del paciente, es decir, cómo, por ejemplo, saber si tiene alguna cicatriz, cuál es la edad aparente, si concuerda con su edad cronológica. Durante la entrevista, observar cuál es la actitud del niño, si tiene una postura erguida, cómo es la gestualidad de ese niño. Y en cuanto a la psicomotricidad, saber durante la entrevista si se observa que este niño tiene coordinación mano-ojo, si existen movimientos voluntarios o involuntarios, si hay alguna alteración significativa psicomotora, si existen movimientos bruscos en la expresión corporal. Bien, en relación a la conciencia, evaluamos el estado de vigilia, si es acorde a lo esperado o no respecto a su edad. En relación a la atención, pues durante la entrevista podemos observar cómo atiende el paciente a los estímulos internos y externos. Y en la orientación, pues evaluamos si este niño está orientado a lo psíquicamente y autopsíquicamente. En cuanto al juicio, pues podemos observar si presenta un juicio racional en situaciones donde debe elegir entre hacer lo correcto o incorrecto. En cuanto al pensamiento, pues el pensamiento se evalúa acorde al discurso que tiene el niño durante la entrevista. Por ejemplo, el curso del pensamiento rápido, si es acorde a lo esperado, si no tiene fugas de ideas, si mantiene un orden y una secuencia en la descripción de ideas principales y por supuesto secundarias durante el discurso, si existe eficiencia o una eficacia en la asociación de ideas y creencias racionales. En cuanto a las sensopercepciones, pues evaluamos el funcionamiento del sistema sensorial del paciente o de este infante, si se encuentra en condiciones óptimas acorde a su edad cronológica. En la memoria evaluamos si recuerda acontecimientos a lo largo
a largo plazo. Por ejemplo, se le pregunta al inicio de la entrevista, le podemos pedir que nos recuerde alguna palabra o algún color, y al final de la entrevista se le vuelve a preguntar ese color, ese animal o esa palabra, y allí ya estaríamos evaluando la memoria. En cuanto al lenguaje, bueno, si el discurso del lenguaje es fluido, si tiene habilidades para producir el lenguaje escrito. También se evalúa el lenguaje no verbal, cómo son las expresiones faciales de ese niño, si cruza las piernas, cómo es su postura. Y, ok. En cuanto a la inteligencia, pues si tiene conocimientos de cultura general, o bien se le puede hacer una prueba psicológica acorde a su edad. La afectividad, en la expresión de esta función, pues observar si el paciente presenta disforia, si tiene alguna alteración afectiva, y ver cómo es la relación con sus padres y personas más allegadas. Luego, en la historia clínica se añaden los resultados de las pruebas psicológicas que se le realicen a este infante, cuál es la impresión diagnóstica, que es el resumen de lo que aparentemente puede presentar este paciente, y por último el diagnóstico. Posterior a ello, las recomendaciones, que no son consejos sino como la perspectiva de cuál debería ser el plan de acción para llevar una mejoría de este paciente. Y por último, pues está la firma del evaluador, de la persona responsable. Bueno, en cuanto a qué es una anamnesis, es importante conocer que una anamnesis es el proceso mediante el cual el profesional obtiene información por parte del paciente a través de un diálogo, en que el profesional ha de obtener la información básica del trastorno o de aquella anomalía que presente, sus hábitos de vida y la presencia de antecedentes familiares, antecedentes patológicos, para poder establecer un diagnóstico del problema a tratar. También se trata de la primera etapa del proceso diagnóstico. Es imprescindible para que el profesional de la psicología sea capaz de comprender cuál es la situación actual o cuál es la demanda de este individuo, cuál es su problema y cuál es la forma en la que le afecta o es afectado por los acontecimientos y su historia personal. En cuanto a cómo se conforma una anamnesis, bueno, en primer lugar, se debe añadir los datos de identificación, tanto del infante como de sus padres, de mamá y papá. Bien, entonces, ¿cuál es su nombre y apellido? El sexo, la edad cronológica, el lugar y fecha de nacimiento, cuál es su nivel educativo, escuela donde estudia, nombre de la madre, edad, nivel de instrucción, ocupación, dirección, teléfono y los mismos datos con el padre. Posteriormente se añade en el apartado de antecedentes todo lo relacionado a la gestación, es decir, el número de la gestación, cómo fue el desarrollo de este infante durante la gestación, si existió alguna complicación, de ser así, saber la duración, si existe o existió, mejor dicho, el control médico prenatal, cómo fue el parto, en qué circunstancias, si fue natural o existió pues alguna intervención quirúrgica, cómo fue el peso, cuál fue el peso y talla al nacer, cuáles fueron las condiciones del nacimiento de este niño, saber el periodo neonatal, que es el primer mes de nacimiento, cómo ha sido el desarrollo psicomotor de este infante. Se deben indicar las edades en las que él pudo alcanzar el control cefálico, la sedestación, el arrastre, gateo. También se añade el desarrollo del lenguaje,
donde deben indicarse las edades en las que el niño logró, por ejemplo, el balbuceo, las repeticiones de sílabas, las primeras palabras y todo lo relacionado al desarrollo del lenguaje. Posteriormente se añaden los hábitos de rutina diaria de este niño, cómo es la alimentación, cómo es el ciclo del sueño, la vestimenta, si él es más dependiente, si no necesita ayuda, por ejemplo, para vestirse, para bañarse, para cepillarse. Posterior a ello, pues se preguntan los antecedentes patológicos personales, enfermedades, si estuvo hospitalizado en algún momento, de ser así cuántas veces y por qué. La escolaridad, pues saber la edad de inicio, características de adaptación social, si se adaptó rápido, si tuvo amiguitos rápido, y los intereses personales, que son los hobbies, saber si ha participado en actividades deportivas, recreativas, cuáles son sus inclinaciones, cuáles son sus pasatiempos, si tiene actividades extracurriculares, y saber, por supuesto, la estructura y la dinámica familiar, donde se debe indicar si el niño vive con sus progenitores o si vive con sus abuelos, si vive con sus tíos. Y por último, saber los antecedentes patológicos familiares, es decir, si alguno de estos familiares presenta alguna patología médica o psicológica. Los formatos de historias clínicas. Bueno, las historias clínicas es un documento legal que surge del contacto entre el profesional de la salud mental y el paciente, donde se puede recolectar toda esta información necesaria para la correcta atención de los pacientes o usuarios. La historia clínica también es un documento válido desde el punto de vista clínico y legal. ¿Por qué? Porque este adquiere información de tipo asistencial, preventiva y social. ¿Cómo es la estructura de las historias clínicas? Bueno, la estructura es una información que puede obtenerse siguiendo el método clínico, orden de trabajo semiológico por diferentes vías como la anamnesis, la exploración física, la exploración complementaria o diagnósticos presuntivos. Por lo tanto, los 5 componentes principales de la historia clínica son datos subjetivos proporcionados por el paciente, datos objetivos obtenidos de la exploración complementaria, el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento. En relación a los informes psicológicos, bueno, tenemos que los informes psicológicos son un elemento de naturaleza y valor científico. Su redacción debe ser precisa, debe ser muy clara y coherente, y por supuesto accesible a la comprensión del destinatario. La información adquirida y ordenada en la historia clínica es un registro de datos imprescindible para el desarrollo de actividades profesionales. ¿Cuál es la función del informe clínico? Bueno, investigación, porque a partir de la información que aporta la historia clínica se pueden plantear preguntas de investigación sanitaria con el objetivo de buscar respuestas científicas razonables. Mejora continua de calidad y la gestión y administración. ¿Cuáles son los elementos del informe? Bueno, datos personales del consultante, cuáles son los antecedentes relevantes de esta persona, el nombre y número de colegiado del terapeuta en caso de ya tener uno previamente, cuáles son los datos del centro o la institución, fechas de inicio y fin de la evaluación o tratamiento, una breve descripción de la demanda del consultante, áreas evaluadas e instrumentos de evaluación que han sido aplicados a este paciente, los resultados obtenidos y una conclusión, cuáles son los objetivos de tratamiento que sean acordados, por el consultante, una propuesta de intervención
para la consecución de los objetivos, el consentimiento informado firmado por el paciente, cuál es la justificación del informe, la fecha de emisión, firma del profesional y número del colegiado, la firma del consultante también. En relación a los tipos de informes psicológicos, bueno, existe el informe psicotécnico, está el informe vocacional, el psicoeducacional. Y en cuanto a la diferencia entre el informe psicológico y la historia clínica, es porque el informe psicológico es una exposición escrita, minuciosa e histórica de los hechos referidos a una evaluación psicológica, con el objetivo de transmitir a un destinatario los resultados, las conclusiones y el pronóstico en base a los datos obtenidos y analizados a la luz de los instrumentos técnicos, bien sea entrevista, observación, test psicométricos o proyectivos y todo lo referido a ello. En cambio, la historia clínica es un documento que se centra más en la recolección de datos, en los antecedentes del paciente y todo lo concerniente a su pasado. Bueno, por último voy a explicar la importancia de conocer cada uno de estos formatos. Bien, ¿por qué es importante conocer los informes psicológicos? Porque bueno, ellos te permiten tener un panorama global del caso. Bien sea en un infante, en un adolescente, puedes conocer cuáles son sus antecedentes clínicos, cuáles son sus antecedentes médicos, cuáles son sus antecedentes psiquiátricos. También conocer su dinámica familiar por medio del genograma. Puedes evaluar a profundidad cómo es esa dinámica familiar en el hogar. Bien, y también conocer si existe o saber alguna alteración que pueda ser hereditaria. En relación a las historias clínicas, son documentos donde nosotros podemos recolectar mucha información del paciente y enfocarnos en los antecedentes. Bien, en cuanto a la anamnesis, también es muy importante saber utilizar o saber qué preguntas arrojar en este documento. ¿Por qué? Porque estas preguntas van acorde al caso y a la edad de la persona. No es lo mismo una anamnesis para un infante que una anamnesis para un adolescente, una anamnesis para un adulto joven o para un adulto mayor. Bien, porque están en procesos del ciclo vital totalmente diferentes. Por ejemplo, a un infante a los padres, mejor dicho, es muy importante preguntarles lo que vendría siendo el desarrollo prenatal, perinatal, el desarrollo postnatal de este niño, conocer a profundidad cómo ha sido su infancia para poder descartar y saber cuál ha sido o cómo es la historia de este niño. Por último, la conclusión, pues en suma, nos deja la enseñanza de identificar cada uno de estos documentos para la hora donde tengamos que ejercer, distinguir cuáles son las funciones de cada uno de estos documentos que nos ofrecen.